Para empezar la exposición, me gustaría que se preguntaran cuál es el tema central de la obra literaria El psicoanalista. Después de buscar y de analizar los temas presentados en El psicoanalista, llegué a la conclusión de que el tema central de la historia era la incertidumbre. Después de encontrar este tema predominante, me hice la pregunta, ¿qué es la incertidumbre? Según el diccionario, la incertidumbre es la falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, y esto especialmente cuando crea alguna clase de inquietud. Se podrán estar preguntando por qué elegí la incertidumbre como un tema predominante, cuando también hay temas muy importantes como la venganza o como el miedo y la manipulación. La elegí como la más importante gracias al hecho de que la incertidumbre es el que conlleva a todas estas nombradas anteriores. En el caso de la manipulación, si uno como persona siente incertidumbre, se siente bajo de confianza, tiene inquietud y está vulnerable, puede ser manipulado muy fácilmente. Algo muy parecido pasa con el miedo. Si uno como persona se siente inseguro, es muy fácil sentir miedo. Es por estas razones anteriores que elegí la incertidumbre como el tema más predominante de la historia, ya que es el más importante y este tema conlleva a muchos subtemas, entre ellos la venganza, el miedo o como dije antes, la manipulación. Bueno, después de definir la incertidumbre, hablar un poco por qué la elegí como mi tema principal, ya podemos empezar a relacionarla un poco más con el libro. Esta definición de incertidumbre es muy similar a la que expone en el libro John Katzenbach, ya que en el libro El psicoanalista, el antagonista de la historia, el cual lleva un seudónimo de Rumpelstiltskin, crea una ilusión alrededor de Ricky, el cual es el personaje principal, y esta ilusión que crea Rumpelstiltskin nubla la percepción y el punto de vista de Ricky. Esto causa mucha incertidumbre en Ricky y esto hace que su moral y su cordura empiece a ser afectada poco. Al principio del libro, Ricky parece una persona fuerte psicológicamente, ya que hace parte de un ente psicoanalítico y tiene experiencia con la psicología humana. Pero cuando llega Rumpelstiltskin, cambia todo esto de Ricky, ya que le genera muchísima incertidumbre y empieza a afectar su moral porque Ricky empieza a volverse más vulnerable, más inseguro y no sabe cuál va a ser la próxima jugada de Rumpelstiltskin. Profundizando un poquito más en esta ilusión que crea Rumpelstiltskin, empezamos con el primer argumento. La historia se revuelve alrededor de la ilusión que Rumpelstiltskin crea sobre Ricky. Todo esto empieza cuando el señor R manda una carta anónima diciéndole a Ricky: Feliz cumpleaños número 53. Bienvenido al primer día de su muerte. Bueno, la carta es un poco larga, pero en resumen la carta expresa que Rumpelstiltskin, esta persona anónima que Ricky no conoce, quiere arruinarle la vida porque Ricky arruinó la vida de él. Entonces dice que en vez de matarlo, quiere hacerlo suicidar y hacerlo sentir en un estado de miseria tan grande que cause su propia muerte. Después de este evento, la historia comienza a volverse incertidumbre tras incertidumbre tras incertidumbre, ya que Rumpelstiltskin empieza no solo a mandar cartas, sino que a jugar juegos mentales con Ricky. Ricky, en medio de esta desespero y de inseguridad, empieza a ser afectado poco a poco y empieza a ser debilitado por Rumpelstiltskin.
Algo muy interesante de esta venganza de Rumpelstiltskin es que no es igual a la que nos muestran en las películas o las series, es un poco diferente, ya que no solo quiere arruinar a Ricky físicamente, que es lo más típico en las películas, sino que también quiere arruinarlo psicológicamente y económicamente. Esto gracias al hecho que Rumpelstiltskin roba sus cuentas bancarias, lo deja sin dinero a Ricky y también esto afecta psicológicamente a Ricky. Esto lo hace muy diferente a las venganzas expuestas en otras historias, ya que la venganza es simplemente la muerte. Bueno, mi siguiente argumento es profundizar un poco acerca de los actos que cometió Rumpelstiltskin de venganza y estos cómo afectaron a las personas. Rumpelstiltskin comete actos de venganza a tres personas que según él no le brindaron ninguna clase de ayuda a su madre. Entonces, como dije antes, en la obra solo son afectadas tres personas. Entre ellas está su padre, el cual fue inculpado de un homicidio dentro de un bar, por lo cual se encuentra en la cárcel. El segundo fue su abuelo, el que no los ayudó cuando su madre murió, y además los veía como una carga innecesaria, ya que no fueron bebés planeados o deseados. Y así que el señor R le quitó la casa y pues el abuelo se fue a vivir a un asilo. Por último, la venganza contra el Dr. Frederick Starks, lo cual fue algo más planeado y cruel, ya que decidió terminar con él de la forma que el doctor era el experto, utilizando los mecanismos de los psicoanalistas, primero utilizando las técnicas de estudio del paciente para después llegar a un diagnóstico. El último argumento que va a ser expuesto es, por así decirlo, un subtema que sale de la incertidumbre. A lo largo de la historia se ven temas como la venganza y la incertidumbre, pero Katzenbach también quiere demostrarle al lector que hay esperanza y que no todo está perdido para darle un giro a la historia. Esto lo demuestra desarrollando un tema que en mi opinión lo catalogué así y es el espíritu de la lucha ante las adversidades. Esto demuestra que Ricky es una persona que no se da por vencida. Un ejemplo muy claro de esta lucha en contra de las adversidades es cuando Ricky cita, acepta la locura, se dijo mientras intentaba abocar todos los conocimientos que había adquirido en su anterior vida y existencia. Crea el delirio, establece la duda y alimenta la paranoia. Esto demuestra una gran fortaleza ante las adversidades, ya que Ricky, en medio de esta depresión causada por señor R, esta locura, esta incertidumbre y lleno de inseguridad, es capaz de sacar a flote su cordura y su moral. Esto pasa gracias a que Ricky no deja que Rumpelstiltskin manipule su mente. Ricky sobrepasa los obstáculos y las venganzas que Rumpelstiltskin le crea y es capaz de mantenerse no perfecto psicológicamente, pero es capaz de mantener su cordura y no enloquecerse por estas adversidades y el estrés. Esto es demostrado cuando Ricky dice, la vida no es más que eso, indicó el viejo analista manejando la cabeza, un juego tras otro, y la muerte es el mayor juego de todos. Esto refleja que Ricky, en un principio, era el cordero del señor R, pero cuando es perseguido, lo cual con el paso de las páginas empieza a cambiar y los roles se intercambian de forma que Ricky pasó a ser el lobo y el señor R pasa a ser el cordero. Fueron manipulados uno al otro de una manera en que uno hiciera lo que el otro quería y viceversa.
Para concluir, la obra literaria El psicoanalista contiene muchos aspectos de incertidumbre y de venganza, y entre otros temas la manipulación. Pero si hay algo que se destaca en esta novela es el realismo psicológico de los personajes. Katzenbach divide las personalidades de tal forma que quedan perfectamente definidas. La evolución de todos los personajes se siente cada página. Esto se puede ver especialmente con la personalidad de Ricky Starks. Es muy notable cómo poco a poco se va convirtiendo en una persona totalmente distinta a la que fue. Ricky se convierte en una persona que no se limita a vivir la vida, no quiere verla pasar sin tomar un papel activo y es capaz de tomar decisiones que no solo lo afectarán a él. Esta obra nos expone que la incertidumbre conlleva a diferentes temas como la venganza, diferentes sentimientos como la venganza, la manipulación y entre ellas el miedo. Pero si nos ponemos a pensar, al final de cuentas, tenemos que aprender a vivir con la probabilidad y la incertidumbre, ya que es algo que siempre va a estar muy presente en la vida de nosotros, como estuvo presente en la vida de Ricky Starks. La naturaleza humana nos ha enseñado a que cuando creemos que lo tenemos todo controlado, nos sentimos seguros y andamos con paso firme. Vivimos preocupándonos por controlar nuestros planes y esperar a que lleguen a buen puerto. Pero cuando ocurre algo imprevisto, cuando se presenta una incertidumbre, nos estresamos y nos irritamos. Lo imprevisto no está en nuestros planes y la duda se apodera de nosotros. Por esto hay que aprender a vivir con incertidumbre.